Hola, buen día mi gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy estamos aquí para contarles un poco acerca de cómo son las votaciones en Suiza. Yo de esto no sé mucho, solamente les voy a introducir. El que les va a explicar es el hombre aquí. Entonces, comenzamos. Votar en Suiza, como en muchos otros países, hace referencia al proceso por el cual los ciudadanos suizos toman decisiones sobre la gobernanza y eligen políticos. Las personas en Suiza votan por correo adelantado, es decir, les envían a su domicilio el material para la votación y ellos en su casa lo diligencian y lo reenvían. A Reto, hace poco, ¿cuándo fue ayer? ¿Cuándo llegó esto? Desde hace como 3 semanas, ¿Sí? sí. A Reto, hace poco le llegó que es el material de votación para la elección de la biodiversidad nacional, iniciativa de biodiversidad nacional, y también para la iniciativa de caja de pensión nacional. Entonces, él nos quiere mostrar qué trae dentro y cómo es el proceso de votación hasta que lo sella para reenviarlo. Yo voy a grabarles así pues directamente lo que él va a estar mostrando para que lo puedan apreciar mejor. Este es el papel con las informaciones de votar. Este llega normalmente como un mes antes de las votaciones. Muy especial si yo vivo, por ejemplo, en Colombia, tengo la posibilidad de votar también. Pero no funciona con cosa electrónica, no voy a un punto fijo, no, me llega también este papel a Colombia. A veces tiene problemas personas que son fuera de Suiza para votar porque con la post este papel no llega a tiempo en Suiza. Y algunos países no tienen un sistema que puedes enviar papeles así fácilmente como en Suiza. Bueno, vamos a mirar. Este papel tiene aquí un code QR. Aquí tiene como información como abrir. Y aquí dice, se puede enviar en un buzón, ¿cómo se dice Un esto? buzón del Gemeinde. Se puede entrar en un buzón de la Gemeinde. Y si quiere enviar para post, también hay que hacer el martes antes de las votaciones, porque si hace el miércoles a veces no va a llegar a tiempo en esta semana que vamos a votar. Aquí, para abrir, miran, tiene los sellos de dedos, porque hay que apuntar aquí. Después se abre, aquí es como una, ¿cómo se llama este? Perforación. Perforación que es hecho. Y hacer con cuidado. Porque aquí, miran, ya no ha hecho súper bien. Porque aquí pega otra vez. ¿No Que ven? lleva esta parte de la pega. Sí. Y aquí dentro hay como un libro. Este es para las votaciones nacionales de Suiza. Tenemos dos. Una para biodiversidad y uno es como la caja 2 por el pensión cuando somos jubilados. Quieren hacer cambios. Y en este libro explica todo. ¿Por qué han hecho esta iniciativa? ¿Sobre qué es? ¿Qué dice el Consejo Nacional? ¿Sí o no? Porque nuestro Consejo, el Parlamento, dice no quieren que hacemos y el Comité de la Iniciativa dice sí. Pero entonces acá está indicando que según lo que recomiendan es que voten que no. Sí, ese es el Nationalrat. La mayoría está votando no. ¿Y el de acá? También no, son dos. Pero la cosa es, si personas en Suiza pueden tener una iniciativa, no sé si son 100.000 signaturas y después podemos votar. Y han hecho Ok. Y aquí el otro reforma que vamos a votar. También
el Parlamento quiere decir sí y alguien ha hecho un referendarium y aquí dice no. Y aquí es todo en detalle. Miran sobre la biodiversidad, esa iniciativa. Los argumentos de la comité de la iniciativa, por qué debemos hacer y el gobierno, parlamento, por qué no. Están argumentando todos estos puntos. Y el mismo por la caja de pensión. O sea que en ese libro viene toda la información para como recomendarles por qué votan, por qué lo quieren hacer, por qué no deberían aceptarlo y todo eso. Sí, y los dos que son contra y que son por van a argumentar sus puntos. Se puede leer todo. Miren, solo para dos cosas son como 40 páginas para dos votaciones. Aquí necesito firmar porque es como el papel que indica que tiene el derecho de votar. Y para decir que fui yo que votando hay que firmar. Espera, voy a firmar este papel. Ya es firmando. Este papel se gira. Se pone dentro. Aquí. Porque ya es la dirección de nuestra comunidad. Aquí. Y aquí este papel es la iniciativa Biodiversidad. Y aquí reforma de cambiar la caja de pensión un punto. Y aquí se dice, Antwort es respuesta, escriba sí o no. Y aquí también. Este voy a hacer ya, pero no voy a mostrar que voy a firmar. O poner. Ya, ha hecho. Después se pongo dentro de esta cosa. Dentro del sobre. Sí, dentro del sobre. Se cierra. Porque el sobre va aparte de que a dónde son mis datos. Porque él van a mirar cuando abren, sí, afirmando. Y este va en otro lado si es firmando. Así no saben quién ha votado este. Exacto, es como de, según te entiendo, este es el de acá que ya metiste, que firmaste, es como para que sepan que votaste tú, que tienes el derecho de hacerlo. Sí. Y este que es el que tiene la votación, lo depositan en otro lugar, que es el que sirve para hacer el conteo de votaciones después. Y obviamente no tiene por qué decir quién votó eso. Solo van a echar este. Si todo este es bien, este va al lugar que corresponde. Sí, y si esto no es bueno, ese no lo toman en cuenta. Sí. Y aquí entro. Ya no ha hecho súper bien. Normalmente se puede cerrar aquí y es cerrado. El error al abrirlo. Parece abrir con mucho cuidado. Sí, porque ahí se quedó la pega que se suponía que debía sellar aquí. Sí, para este. Y después aquí, este dice nicht frankieren, dice que no necesita poner como una estampita. Sí, porque es gratis. Entonces, como cuando estaba abriendo el sobre, Reto tuvo el error de jalarlo mal y se le llevó parte del pegante con el que ya viene ahí listo para ser sellado, le está pegando esa cinta. No sabe si haya problema con eso o no, pero pues. Y un facto que es, antes en Suiza, si no vas votando, tú vas pagando como una multa para no votar. Pagaban? No sé, como 5 francos, pero 5 francos hoy en día es nada. Yo pienso tiene algunos cantones o solo una comunidad donde esta multa exista todavía, que necesita pagar. Porque normalmente en Suiza, como menos que la mitad que tiene el derecho de votar están votando, muchos no votan. Muy pronto vamos a votar el consejo de mi departamento, el cantón Aargau. Si este
Es interesante para ustedes mirar cómo funciona, porque voy a hacer un poco diferente, que las cosas son dentro. Nos echan en comentar. Yo sé que vamos a votar pronto porque en la estrada veo muchos cabezas de las personas que quieran entrar. Sí, de diferentes cosas, de la derecha, de la izquierda, son muchos. Y con su slogan, ¿por qué quieren entrar? Que hacen bueno. Y en el librito vas a ver todos. Es interesante a ver una vez, pero ustedes deciden si quieren ver o no. Si quieren ver, vamos a mostrar. ¿Por qué te ríes? Me río. Me estaba riendo porque el reto dice que vemos las cabezas. O sea, él quiere decir que en las calles, como por lo menos lo que es en Colombia, sé que es cuando hay elecciones, tú sabes que los aspirantes a ciertos cargos hacen sus, ay, ¿cómo se les llama? Bueno, sus carteleras con su foto, vota este número, X partido y esas cosas, es eso. Y él le dice que vemos las cabezas, entonces eso fue lo que me dio risa. Tú puedes decir, es súper lleno, ¿cierto? Sí, Aquí. sí, se ve mucho. La diferencia es que acá están bien organizados en la calle, como puestos en... Ay, vea, Lámparas. se me olvidan las palabras. Las cositas estas para publicidad, en vallas publicitarias. Eso. Vallas publicitarias pequeñas, grandes, no como por lo menos en mi país. En Colombia tú te acuestas y amaneces y ya tu casa te llenaron la pared de cosas de políticos. No, acá no es así, que en las paredes sin permiso y esas cosas no, ni con permiso. Es en las calles, en ciertos puntos que se vaya viendo mientras vas conduciendo, mientras vas caminando, pero en vallas publicitarias pequeñas, grandes, como sea, pero bien organizado. ¿Tienes algo más que decir de eso? No. Bueno, entonces eso ha sido todo. Aquí ya el hombre hizo su votación. Como le mostramos ahí medio lo selló, ya le toca reenviarlo. Y a ver, bueno, si lo tendrán en cuenta porque como lo jalo mal, pero pues al menos lo que es de adentro está hecho. Bueno. Gracias por acompañarnos en este pequeño video. Chao y buen domingo, ¿cuál día sea? Pues. Chao.